os presento a Nairi Simón, que nació en Campo de Criptana, es una mujer muy joven, nació en el 91, en el año 1991, en Campo de Criptana, como decía, estudió comunicación audiovisual y periodismo, ha trabajado en la revista Telva, ha sido redactora en Vice España, actualmente trabaja para Televisión Española como guionista y acaba de publicar su primer libro, Feria, editado por Círculo de Tiza, y además colabora en distintos medios. Los que no hayáis leído Feria, es un libro que engancha a gente de generación joven y gente de generación de generaciones anteriores. Yo, que me lo he leído, me parece un libro que retrata una sociedad. Parece mentira, con 29 años esta chica retrata una cosa que todos hemos vivido y quizás por eso está teniendo el éxito que está teniendo. Ella nos va a hablar sobre... y desde su experiencia y basándose en algunas reflexiones recogidas en ferias sobre la importancia de la memoria en relación con el entorno rural, lo cual encuadra perfectamente esta jornada. Su charla se titula Seguimos vivos en las historias que contamos. Me parece increíble el título que le ha puesto, y mucho más en tiempos de despoblación, en tiempos de crisis demográfica y desarraigo como lo que estamos viviendo actualmente. Y en este contexto ella lo que hace es analizar el papel tanto de los relatos familiares colectivos, es decir, que atañen al pueblo en su sentido más amplio, y su importancia para la cultura popular y para los de abajo. Así es que, sin más, os dejo con la charla de Anaíri Simón. Espero que os guste y espero también, por favor, esperamos vuestros comentarios en el chat que tenéis habilitado en el canal de YouTube. Así es que muchísimas gracias por estar ahí y vamos ya con la charla Seguimos vivos en las historias que nos contamos de Anaíri Simón. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Yo soy Anaíri Simón. Supongo que os lo habré dicho Carlos. Esta charla no se ha podido dar en directo, así que es grabada. En primer lugar, muchísimas gracias a la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez por invitarme a estas jornadas, a la Junta de Castilla y León y a todos los asistentes a este ciclo, que en su mayoría sois bibliotecarios, y por ahí quería empezar. El título que le di a esta charla cuando me la propusieron desde Mares Virtuales era, bueno, me propusieron, ¿no?, venir a hablar de un libro que acabo de publicar que guarda precisamente mucha relación con el sentido, ¿no?, y con el paraguas bajo el cual están agrupadas todas estas charlas que vais a ir escuchando y en las que vais a ir participando a lo largo de tanto de esta mañana como del día de ayer, como del de mañana creo que también, que es la relación entre el rural y la memoria, ¿no? Y me propusieron un poco que hablase de mi libro que mucha gente ha leído y con toda la lógica del mundo en esa clave, en clave de rescatar, ¿no?, la memoria del rural español en los años 90, que es donde yo fui niña y empecé a socializar, pero también anterior, ¿no? Entonces decidí titularlo, decidí coger una frase. Los escritores somos bastante ombliguistas, aunque yo muchas veces ni quiero decirme escritora. Escritor fue Cervantes, Delibes y Quevedo, no yo, pero rescaté una frase de mi libro que era: seguimos vivos en las historias que nos contamos, ¿no? Decirle esto a decirle a bibliotecarios que una manera de seguir vivos es precisamente en las historias que uno se cuenta, en cómo se narran a sí mismos los pueblos o los individuos, es casi de perogrullo, ¿no? Porque ¿quién sino vosotros experimenta en el día a día más esta sensación, ¿no?, de hacer seguir vivos tanto los clásicos como lo que se da antes de ayer, ¿no?, de ser los guardianes prácticamente de la memoria de un pueblo, de la memoria de una corriente filosófica, de la memoria de una corriente histórica, etcétera, y mantener viva esa llama, ¿no? Me hablaban hace un par de semanas, también di otra charla y también con bibliotecarios, y me pedían que hablara en esta ocasión sobre la relación. También era
tiene que ver bastante, ¿no? Por eso quiero empezar con esto, la relación entre las bibliotecas y el rural español, ¿no? Y, y yo pensaba entonces, yo pensaba, joder, lo mismo que pienso ahora, ¿no? Y lo siento por las palabrotas. Yo pensaba, ¿qué le voy a contar yo a esta gente, ¿no? ¿Qué le voy a contar yo a los bibliotecarios sobre las bibliotecas? Pues del mismo modo hoy pienso, ¿qué le voy a contar yo a bibliotecarios sobre la memoria si son ellos los custodios, ¿no? En esa charla anterior que di también con compañeros vuestros y con los que hablé luego sobre sus inquietudes, ¿no? Que no son pocas, porque yo creo que todos somos conscientes y vosotros más que nadie de cómo cada día importa menos, ¿no? No solo la literatura, sino todo lo asociado con la memoria, que de esto también hablaremos posteriormente. Todo lo relacionado con la memoria, con el pasado, con cualquier cosa que huela a día anterior, ¿no? En esta huida, en esta perpetua huida hacia adelante en la que vive la modernidad. En este caso de esta charla, nos guiábamos por un texto de Federico García Lorca que se titula Un medio pan y un libro, y que es precisamente el texto que él lee, porque él habla además de una manera muy bonita, arranca el texto ante su pueblo, ante Fuentevaqueros, en la inauguración de la biblioteca. Él dice que los escritores cuando dan pregones leen porque los suyos escriben, ¿no? Se presupone de los escritores que también sirven para hablar, lo cual muchas veces no es cierto. Pero entonces Lorca lee este texto precioso que os recomiendo y que de hecho pediré que os dejen en el cajetín de YouTube, que se llama Medio pan y un libro. Y en esta charla en la que me preguntaban por la relación entre el rural y las bibliotecas, ¿no? Yo leía y repasaba este texto y sacaba mis propias conclusiones, que son las conclusiones pues, de una niña que efectivamente vivió en el rural español, aunque ahora a mí me hace mucha gracia, siempre lo digo, que se ha puesto de moda este término, el rural, y cuando uno piensa en él, piensa sobre todo en pueblos preciosos y bucólicos de Galicia, Asturias o a lo sumo País Vasco, ¿no? Con un montón de vacas, con un prado verde y una casita al fondo, prácticamente un locus amoenus, ¿no? Y el lugar en el que me crié yo, que es Ontígola, un pueblo de Toledo, pues poco tiene que ver con esa imagen de locus amoenus, ¿no? Es un pueblo pues que se convirtió poco a poco en una ciudad dormitorio prácticamente de Madrid, bastante feo, no es un pueblo pintoresco de La Mancha, entonces a mí me hace mucha gracia cuando englobamos en el rural todos estos pueblos, ¿no? Atravesados por carreteras nacionales de la meseta española, cuando lo que pensamos, lo que nos viene a la cabeza cuando hablamos de el rural nunca es eso. Pero bueno, en este caso y en esta charla con compañeros vuestros, las conclusiones que sacábamos a través de este texto de Lorca eran que la importancia tenía mucho que ver, ¿no? Con la memoria, todas las conclusiones que sacábamos, que la importancia de las bibliotecas en los pueblos, y supongo que la mayoría de vosotros por la configuración de nuestro país, ¿no? Y las vastas extensiones de rural y las pocas ciudades que tenemos, seréis precisamente bibliotecarios ahí, eran tres conclusiones las que sacábamos. La primera era igualar el capital cultural de niños y no tan niños. Hablábamos de que la clase no es solo una cuestión que atañe a lo material, y esto también lo dice Lorca y lo menciona y lo señala con mucho ahínco, ¿no? No por casualidad el título es Medio pan y un libro, de la importancia del capital cultural y de elevarlo para las clases populares y obreras, ¿no? Hablaba yo del día que abrieron la biblioteca de mi pueblo, de Ontígola, que entonces tenía 1000 habitantes, ahora tiene más, porque ha sufrido un proceso casi inverso al de todos los pueblos españoles, como muchos pueblos por otro lado de La Mancha y cercanos a Madrid, ¿no? El que no puede vivir en Parla ahora se va para allá. Este era el primer punto que tocábamos, ¿no? La cuestión cultural, elevar el capital cultural e igualarlo, ¿no? O sea, no solo, la clase obrera no solo parte de una desigualdad material, sino muchas veces también de una desigualdad cultural y que tiene que ver con aquello que no es tangible y que las bibliotecas no solo por ser grandes almacenes, ¿no? o custodios de libros, sino también por las actividades que allí se dan, ¿no? Recordaba yo eso, la inauguración de la biblioteca de Ontigola y la bibliotecaria Carmen, ¿no? De la que me hice amiga con 7 u 8 años y que me sirvió mucho de guía. Ahora hablamos mucho de internet, ¿no? Y de cómo los niños y adolescentes tienen la posibilidad, casi la brecha digital está ahí, ¿no? Pero pertenezcan a la clase que pertenezcan, de explorar el mundo, de tener mucha más información de la que tuvo mi generación. Oye, ya no te digo las anteriores, ¿no? Nosotros por lo menos teníamos la Encarta, pero de nada sirve un vastísimo
almacén de información como es Internet, sin un guía, ¿no? Que te diga, sin un bibliotecario que te diga. Y de ahí también la importancia de reivindicar no solo la biblioteca, sino la figura del bibliotecario, del maestro, que, tienen que también están muy denostadas ahora, ¿no? En una etapa en la que parece que nos autodeterminamos, que el niño ha de aprender lo que él quiera, que el mejor guía de cada cual es uno mismo. Entonces hablábamos de esto. También hablábamos de que el reto no es fácil, ¿no? Y yo creo que vosotros también de esta realidad sois los más conscientes, ¿no? Y estamos todo el rato hablando de dinamizar, de acercar, vosotros o los profes de primaria y de secundaria, ¿no? De dinamizar, de gamificar, de cómo acercar esa literatura o esa memoria de un pueblo, en el caso, por ejemplo, de los profes de literatura española, ¿no? De cómo acercar esto a los adolescentes, ¿no? De si hay que actualizarlo. Una pregunta muy interesante que surgió en esta otra charla, que también tenía que ver precisamente con eso, era eso, cómo hacer para atraer a la gente, ¿no? Y yo hablaba de una conversación que tuve con una amiga muy interesante, en la que ella decía que lo que había que hacer era darle a los niños y a los adolescentes la capacidad de elegir aquello que querían leer. Y yo decía que no, que al contrario, que había que apostar precisamente por eso, ¿no? Por seguir leyendo los clásicos, por hacerles ver, o sea, más que por darles la capacidad de elegir, que tenemos que ser conscientes de que la libertad está muy bien, pero una libertad cuando uno asumió la responsabilidad y cuando tiene los conocimientos suficientes, ¿no? Para ejercer esta libertad. No en vano no se nos deja votar hasta los 18, conducir también. Em, entonces ella defendía esto y en esta pregunta que surgió con los bibliotecarios yo le respondía que la tarea era muy difícil, pero que en lo que debía consistir era en poner en valor precisamente los clásicos y hacer que los niños no quisieran leerlos, porque si les das la capacidad de elegir, probablemente elijan el libro del Rubius y para eso ya está YouTube. Y también tiene que ver con la obligación, ¿no? que tenemos, tanto el derecho como la obligación de revisitar y de revisar y de interiorizar la memoria de nuestra propia memoria, ¿no? La de nuestro propio pueblo. Y la tercera conclusión tenía mucho que ver también con esto que os estoy diciendo ahora, que sacábamos en esta charla, y tenía que ver porque en este texto precioso de Medio pan y un libro, que se llama así porque Lorca habla de que él, si tuviese hambre, no pediría un pan, sino medio pan y un libro. Y habla de este versículo del Evangelio de Mateo, que es no solo de pan vive el hombre, y lo aplicaba a la cultura, ¿no? Este texto tan bonito cierra así, os lo voy a leer. Dice: y un saludo a todos, a los vivos y a los muertos, ya que vivos y muertos componen un país. A los vivos para desearles felicidad y a los muertos para recordarles cariñosamente porque representan la traición del pueblo y porque gracias a ellos estamos todos aquí. En esta tercera conclusión hablábamos precisamente de la memoria, ¿no? De cómo no solo los vivos configuran un pueblo entendido tanto como realidad geográfica, y con estas dos acepciones voy a hablar yo hoy aquí, tanto como realidad geográfica como realidad orgánica, ¿no? Como algo que va más allá de la geografía. Un pueblo es algo más que una delimitación que se ha hecho, ¿no? en un momento de la historia por X cuestiones, sino que, bueno, es otra cosa. Y hablábamos de y a mí me parecía una de las más importantes, ¿no? Otra de las conclusiones que sacábamos, que se me acaba de pasar decirlo, es de por qué son las bibliotecas importantes, es ser los custodios y los promotores de lo eterno o de lo que también tiene mucho que ver con esto, ¿no? En un mundo cada vez más líquido, o sea, en un mundo que rinde culto a la novedad y que está en constante cambio, em, servir de reservorio, ¿no? De lo permanente, de lo que estuvo allí antes. Y ahí está el reto difícil, yo creo, ¿no? Y por eso, precisamente en una sociedad en la que le rinde culto a la novedad, no es fácil decirle a un niño, no es fácil decirle a un adolescente, oye, que existe lo eterno, que existe lo clásico y que además está bien acercarse a ello, ¿no? Y esta tercera conclusión a la que vuelvo de García Lorca, pues habla de esto, de cómo un pueblo no solo lo componen los que ahora están, sino los que nos precedieron. Y en otro momento dice algo muy bonito, que es que tampoco tiene sentido un pueblo si no tiene horizonte, ¿no? Un pueblo, y aquí es tristísimo porque el rural español está dejando casi de ser un pueblo, ¿no? Porque sí que tiene pasado, apenas tiene presente,
y muchas veces se ve a sí mismo sin futuro, y esa es la tragedia, ¿no? Que un pueblo no puede ser sin las tres realidades que son pasado, presente y futuro. Pero, pero ese no es el asunto que hoy nos ocupa, aunque es desde luego interesante. De lo que hablaremos de esto, de la importancia de la memoria para los pueblos, y no es algo que estemos inventando nosotros con estas jornadas, y que ni que se haya inventado en este mundo moderno, precisamente porque tenemos, yo creo, más necesidad que nunca, ¿no? de memoria, porque adolecemos de ella y porque estamos en esa constante huida hacia adelante. La importancia de la memoria para los pueblos era conocida por todas las civilizaciones, ¿no? En este mismo texto habla Lorca del ahínco y el trabajo que han puesto un montón de pueblos y un montón de civilizaciones a lo largo de la historia para registrarse a sí mismos, ¿no? Para trascender, para que quedase constancia de sus costumbres, de sus realidades, de sus ritos, de aquello en lo que creían, de aquello que amaban, de aquello que incluso que vivían cotidianamente, ¿no? Desde la escritura hace un repaso precioso, desde la escritura cuneiforme hasta los papiros, de todo el trabajo. Decía, pues cómo no va a ser importante un libro, ¿no? Con todo el esfuerzo y el trabajo que ha conllevado a generaciones y generaciones durante siglos y siglos, hasta la invención de la imprenta, ¿no? Que él habla como de la imprenta como el invento más importante de toda civilización y de la historia. ¿Cómo no va a ser importante, ¿no? Si no fuesen importantes, no sea, si no fuese importante la memoria en primera instancia, y un soporte en el que registrarla precisamente para que se convierta en memoria y no en presente, sería absurdo, ¿no? Que hubiésemos invertido tanto esfuerzo como humanidad en ello. Y también me recordaba mucho a un libro que a mí me encanta cuando hay libros que contra todo pronóstico que triunfan, ¿no? Y supongo que vosotros también será una realidad que estáis en contacto con el libro, que viviréis muy de cerca, y es El infinito en un junco, de Irene Vallejo, que habla precisamente de eso, ¿no? De la historia de, de- 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 de la escritura y de por qué escribimos, por qué nos empeñamos, ¿no? En registrar aquello que creíamos importante. Y me gusta este libro, aparte de porque es maravilloso y porque Irene Vallejo escribe fenomenal, por lo insólito que es que interese tanto, ¿no? Y que miles de lectores estén leyéndolo y estén acercándose a él. Es una grata sorpresa, porque si tú te planteas, yo me imagino, ¿no? Editora, y me llega un manuscrito que habla de algo que parece tan nicho, ¿no? Que en un mundo líquido, cambiante, líquido, como decía Zygmunt Bauman, cambiante, te llega un manuscrito que habla sobre eso, sobre lo eterno, sobre la importancia de registrar, sobre los clásicos, y dirías, hostia, pues igual no es lo que mejor vende, ¿no? La importancia de la memoria para todos los pueblos también queda patente, aparte de en ese afán de registrarla, de crearla, ¿no? En el afán contrario, ¿no? Si ese es Eros, pues el Thanatos sería destruirla, en el afán de civilizaciones por destruir, en su intento por destruir otra civilización enemiga, no solo su presente, sino también su pasado, ¿no? O sea, siempre el estar en guerra con un pueblo no es solo estar en guerra con el pueblo vivo, ¿no? Y aquí queda patente también lo que decía Lorca, ¿no? La intuición o el convencimiento de que un pueblo no lo componen solo los vivos, sino los muertos, ¿no? Desde la quema de bibliotecas hasta la destrucción de monumentos por parte del Estado Islámico hace menos de una década. Han pasado milenios y seguimos siendo conscientes, a pesar de estar en este mundo moderno y líquido del que hablo todo el rato, pero es que es un tema que me obsesiona bastante. Ha estado ahí, ¿no? Y en Palmira lo que hace es decir, no, no, es que no solo voy a bombardear y a matar gente, sino la memoria de este pueblo. O sea, no solo voy a atacar a los vivos, eh, y a los que estén por venir, por supuesto, sino también a los muertos. Y este afán por destruir la memoria, y este otro afán por registrarla, pues nos hace una idea de lo importante que es históricamente, ¿no? Y en general para los humanos. También hay una técnica, joder, que es curiosa y que también se ha dado a lo largo de un montón de épocas de la historia, que es la damnatio memoria, ¿no? Afán en la antigua Roma, ¿no? Por quien había sido un mal emperador, pues se le borraba de la historia, se suprimían en los manuscritos su nombre,
se volvían a tallar las estatuas, que los bustos que llevaban su rostro pues se destruían y se volvían a tallar bustos de emperadores. Creo que solo 3 fueron condenados a esta damnatio memoria, pero joder, ya eran muy conscientes de hasta las fotos de Stalin, ¿no? Esto tan gracioso, este fenómeno de Stalin que por el cual iba borrando cuando iba discutiendo con camaradas, iba borrando de las fotos a muchos de ellos, ¿no? Y que es una tontería, ¿no? Que nos puede parecer casi inocente o puede dar risa, pero es este convencimiento de que la memoria es importante y es casi tan importante como la realidad misma o incluso más, porque es la manera en la que la van a recibir los que vengan después, ¿no? Os voy a leer otro fragmentito y ya termino con el texto de Lorca, pero es que es maravilloso, me pasaría horas hablando de él, que también leímos en la otra charla y habla precisamente de esto, ¿no? De cómo un pueblo lo configuran los vivos, los muertos y de la importancia en ese sentido de los libros. Dice, muchos siglos antes de esto que os cuento se refiere a la ponencia que da anteriormente sobre la importancia del libro y recorre la historia de los registros escritos que hay a lo largo de las civilizaciones y de la historia. Dice, muchos siglos antes de esto que os cuento, después de la caída del Imperio Romano, de las invasiones bárbaras y el triunfo del cristianismo, tuvo el libro su momento más terrible de peligro. Fueron arrasadas las bibliotecas y esparcidos los libros. Toda la ciencia filosófica y la poesía de los antiguos estuvieron a punto de desaparecer. Los poemas homéricos, las obras de Platón, todo el pensamiento griego, luz de Europa, la poesía latina, el derecho de Roma, todo, absolutamente todo. Gracias a los cuidados de los monjes no se rompió el hilo. Los monasterios antiguos salvaron a la humanidad. Toda la cultura y el saber se refugió en los claustros donde unos hombres sabios y sencillos, sin ningún fanatismo ni intransigencia, la intransigencia es mucho más moderna, dice Lorca, custodiaron y estudiaron las grandes obras imprescindibles para el hombre. Y no solamente hacían esto, sino que estudiaron los idiomas antiguos para entenderlos y así se da el caso de que un filósofo pagano como Aristóteles influya decisivamente en la filosofía católica. Durante toda la Edad Media, los benedictinos del Monte Athos recogen y guardan infinidad de libros y a ellos les debemos conocer casi las más hermosas obras de la humanidad antigua. Precisamente este mundo moderno, que ya lo he dicho 40 veces, en el que vivimos, parece la antítesis, ¿no?, de estos monjes benedictinos que se ocupaban de aprender lenguas antiguas para, para entender de dónde venían y comprender así lo que eran y a dónde querían ir, ¿no? Parece y ciertamente hemos cambiado de paradigma y ciertamente cada vez estamos más lejos, ¿no?, de este recuperar, ¿no?, o de este mirar hacia el pasado para comprender nuestro presente y construir un futuro. Y se ven muchas cosas, ¿no? O sea, lo podemos ver, se me ocurre un ejemplo clarísimo que es el griego y el latín, ¿no? Lo denostado. Yo cursé griego y latín en el instituto y lo denostado que estaba aquello, ¿no? Parecía que el que estudiaba economía y me parece que se llamaba que era algo así como emprendeduría, empresa, etcétera, pues ese iba a ser una persona de bien y aquel que decidía estudiar historia del arte y filosofía y griego y latín estaba estudiando la lengua de hombres muertos, el pensamiento de hombres muertos y las catedrales que construyeron hombres muertos y eso no merecía en ningún caso la pena, ¿no? Y eso pues, al final es algo anecdótico, ¿no? Y algo muy cotidiano, pero y después también hablaremos de ello, de cómo cualquier proceso histórico que tiene que ver con lo cultural, ¿no? Con la hegemonía del pensamiento en cada momento y de la cultura, se replica en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Y en este hecho cotidiano de que cientos de niños, miles de niños en España y en el mundo que elijan estudiar humanidades, pues se les mira un poco por encima del hombro como poco se les dice que no van a tener trabajo, lo cual es verdad, ¿no? Pero bueno, en este mundo moderno en el que vivimos parece que hacemos lo contrario, ¿no? Que vivimos de cara al saber, a ese saber antiguo, o sea, de espaldas a ese saber antiguo que custodiaron y rescataron en el monte Athos y a todo y con todo lo que ello conlleva, ¿no? Vivimos en un constante culto a la novedad, a mirar por encima del hombro incluso lo viejo, ¿no? A decir, no, esto ahora no nos vale, a romper y hacer tabula rasa con el pasado,
se ve también, se ven muchas cosas, ¿no? Esta huida hacia adelante en la que vivimos, al juvenilismo, ¿no? El culto a todo lo que tenga que ver. A mí me hace muchas veces la pregunta, ¿no? De los autores jóvenes, de la importancia de que los jóvenes escribamos. Y yo siempre digo lo mismo, y digo: "Es muy importante que los jóvenes escribamos, pero es que nunca hemos tenido tanta capacidad ni tanta posibilidad de escribir", ¿no? O sea, ahora una obra de una mujer como tengo yo, de menos de 30 años, se vende mucho mejor y es mucho más mercantilizable que la obra de un señor de 70 años. Y esto da pena, ¿no? Parece que hemos pasado de un paradigma en el cual los jóvenes no tenían nada que decir a un paradigma en el cual parece que solo pueden decir algo interesante los jóvenes, ¿no? Y a mí, a pesar de que me beneficia, pues porque la juventud se ha alargado hasta el infinito, que yo seguiré siendo joven por 10 años, a pesar de que me beneficia, me parece, bueno, que es sustituir un paradigma por otro, en los cuales ambos tienen cosas negativas, ¿no? O sea, no tenemos, obviamente tenemos que tener espacio los jóvenes, pero vivimos también en un juvenilismo que se ve desde la querencia de Isabel Preisler por inyectarse botox hasta en nuestra propia estética, ¿no? Como cada vez parecemos, no solo somos considerados jóvenes durante más tiempo, sino que lo parecemos hasta en las cuestiones que escribimos, por las que nos preocupamos, etcétera. O en la propia política, ¿no? Ahora se habla mucho de todos los artículos de los líderes más jóvenes. Parece que tener a un joven de líder, pues bueno, va a hacer que sea más progresista, más rompedor cuando no tiene por qué ser así. Pero volviendo a esta memoria y a esta huida hacia adelante, el otro día reparaba también en una frase de la Internacional. Yo vengo de familia comunista, en parte de eso hablo mucho también en el libro que os traigo hoy aquí, ¿no? Y del que me propusieron que hablaba. Reparaba en una frase de la Internacional que dice, pues yo me la sé como quien se sabe, desde niña como quien se sabe el corre la patata, ¿no? Viniendo de una familia de tradición comunista, y pensaba en una frase que dice, del pasado hay que hacer añicos. O sea, estas ideologías modernas, como son, por ejemplo, el marxismo o ahora hablaré del liberalismo, se basan en eso, en la tabula rasa, en el hombre nuevo, en autodeterminar, en construir la sociedad, ¿no? Sin tener en cuenta o rompiendo cuanto más mejor con el pasado. O el liberalismo, ¿no? Que es, si el marxismo ya es un ejemplo de esto, o esta frase de la Internacional, no el marxismo, sino esta frase de la Internacional que de repente me saltó, el liberalismo en su culto al individuo como mira de todas las cosas, a esa tabula rasa que viene precisamente de las revoluciones liberales, a la autodeterminación del yo, ¿no? A decir, no, tú puedes ser quien quieras, tienes que romper tienes que romper, no, sino es un valor positivo que te autodetermines como lo que a ti te dé la gana. Esa libertad mal entendida, ¿no? De poner en el centro los deseos de uno no hay nada más anti-memoria precisamente que ese liberalismo, ¿no? Que te dice que si la medida de todas las cosas es el individuo, tú existes emancipado no solo de tu comunidad actual de vivos, sino también de la de muertos, por supuesto. O sea, si existes como entidad separada del resto, ¿cómo vas a tener relación con quien ya está muerto, con quien ha venido antes que tú y con quien te ha dejado escrita su memoria y de quien tienes que aprender, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo rural en memoria, que es el título de estas jornadas, el reto es muy difícil y partiendo de esta larga introducción, que espero que no se os haya hecho muy pesada, de la importancia de la memoria y por qué ha sido importante a lo largo de toda la historia y no es algo que estemos inventando ahora, ni mucho menos exclusivo del rural, ni mucho menos exclusivo del rural español. Pero en este caso concreto, ¿no? Aplicado a nuestra realidad concreta, el reto es difícil, ¿no? Porque en primer lugar, el rural está cada vez más fagocitado por las lógicas urbanas y urbanitas, ¿no? O sea, parece, y esto es algo que yo también repito mucho, ¿no? Que ahora parece que se ha puesto muy de moda, sobre todo con la pandemia, que eso ha sido un virus aceleracionista que ya ha acelerado procesos que ya venían dándose, los ha llevado a ser mucho más rápidos, ¿no? A producirse de manera mucho más rápida. Pero parece que un montón de gente ha vuelto o tiene intención de volver al pueblo. Yo siempre digo que de nada sirve volver al pueblo o al rural, como lo llamamos ahora, porque es más guay, con las lógicas urbanitas, ¿no? Con este afán civilizador, como si nosotros que nos hemos ido de allí en un momento,
como bárbaros y huyendo de la barbarie, ya por fin hemos visto lo que es la civilización y volvemos a ese lugar de barbarie a civilizarlos. O sea, de nada sirve. Y por esta realidad, y también por las TIC, ¿no? Por todo lo que tiene que ver con la tecnología, con Internet, por eso el rural está cada vez más fagocitado por las lógicas urbanas, ¿no? En primer lugar, ese es el reto, y en segundo, porque la memoria, lo que hablábamos antes, ¿no? En el mundo líquido en el que vivimos y en esta vida hacia adelante cada vez tiene menos importancia y lo más, y lo vital y lo importante es que de qué sirve tener memoria cuando uno se ve sin futuro a sí mismo. O sea, si esto a mí me conmovió profundamente el documental de Los Paneros, que es un clásico de los 80. No sé, era después ¿cómo se llamaba? Después de tantos años, no. El documental de la familia Panero, en el que se habla de cómo Leopoldo María Panero, joder, os diré el título, ahora se me va a olvidar. Eh, bueno, os lo diré y pediré que lo dejen en el cajetín de YouTube. Pero me conmovió profundamente Leopoldo María Panero tuvo 3 hijos, a cada cual más loco. Supongo que habréis visto el documental y si no os lo recomiendo un montón. Y hablan todo el rato, es un tema recurrente, el fin del linaje de los Panero, cómo el linaje de escritores, ¿no? De cultura española, se iba a acabar. Y, y es lo que le pasa al rural, ¿no? O sea, si no hay un linaje, si no tienes un futuro, ¿a quién le vas a contar tu historia? O sea, ¿por qué? ¿Por qué va a ser importante la memoria en un lugar que está abocado a la desaparición o que está viviendo incluso la desaparición ya en este momento? Entonces, joder, es trágico y a mí me da muchas veces una pena real y que siento a veces muy profunda y a veces digo, joder, qué tontería, ¿no? Pero no lo es en ningún caso, porque es un proceso que es así, y no solo por la despoblación, sino por todas las lógicas que tienen que ver con eso, querer extrapolar las lógicas de la ciudad al campo y con la pérdida de sentido de un montón de, no solo realidades materiales como no sé, se me ocurren las cooperativas de agrarias o las tiendas, ¿no? Las tiendas de barrio que tanto lloramos cuando se cierran, pero nunca usamos porque preferimos pedir por Amazon. Em, eh, que tiene que ver con eso, no solo con esa realidad material, sino también con las tradiciones, con los ritos, etcétera. Pero volviendo a esta dificultad de, o esta necesidad, ¿no? De trabajar en torno a la memoria y el ámbito rural, también hay más dificultades. O sea, parece que es como que todo está en contra. Otra doble dificultad que yo creo que hay es precisamente la de ser rural, ¿no? La de la dialéctica del centro y periferia, desde dónde y para quién se produce la cultura. Estamos hartos de ver a, joder, a articulistas, ¿no? Que escriben desde las ciudades y cuando escriben sobre el pueblo, esto no recuerdo tampoco de quién era la reflexión, decía que cuando escribían sobre el pueblo, escribían sobre el pueblo al que van de vacaciones, ¿no? Y, y este rural español, ¿no? Sin muchas oportunidades, si no hay oportunidades industriales, pues culturales ya ni te cuento, ¿no? Que es mucho más difícil poder vivir sin ser un señorito de la cultura, ¿no? Pues la cultura se produce normalmente desde el centro, ¿no? Y se produce, o sea, desde el centro entendido como las ciudades, no como Madrid, sino como desde los grandes núcleos urbanos. Y se produce desde los grandes núcleos urbanos normalmente para los grandes núcleos urbanos, ¿no? Porque aunque vengamos este es un fenómeno también a mí que me parece súper curioso y que también retrato y intentar retratar en mi libro, que no lo he presentado, supongo que lo habrá presentado Carlos antes, se llama Feria, y ahora os leeré algunos fragmentos, pero un fenómeno muy curioso es cómo los que nos vamos del pueblo, luego nos convertimos en los más urbanitas. O sea, tenemos que redimirnos de nuestra palete que nos han metido en la cabeza, ¿no? O nuestro complejo es tal que nos tenemos que convertir en los más urbanitas de entre los urbanitas, ¿no? Entonces, muchas veces cuando producimos cultura, obviamente no vamos a escribir de nuestra memoria y de nuestro linaje y de nuestro pueblo, ¿no? Sino de aquello aspiracional. Y así ha sido durante mucho tiempo, ¿no? A mí, yo sí que tengo mucha esperanza
joder, que parece que en la literatura y otro de los libros, si antes hablábamos de Irene Vallejo y de la gran sorpresa que dio ella con El infinito en un junco, otra gran sorpresa editorial de Aram, creo que está publicado hace 4 años, fue La España vacía de Sergio del Molino, ¿no? O sea, como un ensayo que hablaba sobre una cuestión tan concreta, claro, estaba súper bien tratado, luego te lo lees y dices, joder, también Sergio del Molino, es que es otro de los grandes autores que a mi juicio tenemos en España en este momento, ¿no? Y es un libro precioso que repasa no solo la cuestión demográfica de la España vacía, sino la cuestión en toda su dimensión, que tiene que ver desde... a mí me gustó mucho ese capítulo. Otra cosa que os recomiendo encarecidamente que leáis, si no lo habéis hecho, que supongo que sí, me encantó el capítulo que tiene sobre la crónica negra, ¿no? De los pueblos españoles y cómo muchas veces desde los medios, a partir de los 80 sobre todo, con el diario El Caso, con el caso de las niñas de Alcácer, Esta noche cruzamos el Mississippi, el rural era solo el productor de titulares macabros de España, ¿no? Y esa fue otra sorpresa editorial, pero os decía que tengo mucha esperanza porque parece que joder, los libros que hablan del entorno rural y que en muchas ocasiones se relacionan con su memoria, como esta España vacía de Sergio del Molino, que yo creo que abre las puertas a un montón de libros que seguramente hace 15 años, ¿no? Cuando el paradigma literario era el de, eh, yo qué sé, yo digo, siempre recuerdo, y a mí me gusta mucho Rey Loriga, pero para mí es un gran ejemplo de esta literatura urbanita, ¿no? Que toma como referencia las canciones de Bob Dylan y la arquitectura de Nueva York más que la de nuestros pueblos, ¿no? Entre Tokio ya no nos quiere de Rey Loriga y Tierra de Mujeres de María Sánchez, pues pasan unos años y ahí yo creo un cambio de paradigma que abre en parte Sergio del Molino con su España vacía. Y sí que hay esperanza para toda esta literatura que registra la memoria del rural español desde puntos de vista súper distintos, como es pues este mencionado Tierra de Mujeres de María Sánchez, incluso Canto yo y la montaña baila, que es precioso, no habla tanto del rural como del campo en sí mismo, ¿no? De la naturaleza, de Irene Solá, un hipster en la España vacía, que es una sátira maravillosa de este proceso que hablábamos antes, por el cual los modernos nos vamos a las ciudades y aplicamos nuestras lógicas urbanitas a la realidad del rural y aquello pues no tiene ni pie ni cabeza. Andrea Abreu incluso con Panza de burro, que ha sido también una revelación editorial tremenda y que no deja de hablar de un pueblo además muy concreto, ¿no? Y para los que vivimos en la península, insólito casi, que es el de un pueblo canario en el que se registran las costumbres de ese pueblo, el habla de las viejas de ese pueblo, la arquitectura de ese pequeño pueblo, ¿no? O sea, que sí que hay un mirar hacia... Yo creo que ya estamos tan hartos de eso, de lo urbanita y de la cultura por y para Malasaña, y los barrios o el Borne o el Raval barcelonés había que mirar a otros sitios y era necesario, ¿no? Pero me estoy liando mucho. La doble dificultad es, por un lado, pues esa de fomentar, ¿no? Esa relación entre la memoria y el rural es, por un lado, la condición de rural, este centro versus periferia y que casi siempre la cultura se produce en las grandes ciudades y para las grandes ciudades, ¿no? Hablando sobre las grandes ciudades, no para las grandes ciudades, porque cualquiera, Tokio ya no nos quiere, se puede disfrutar de la misma manera en Villanueva del Cardete, ¿no? Pero no va dirigido seguramente, o su afán no es ir dirigido o retratar esta realidad. Y por otro lado, la otra de las dificultades que yo veo, que soy súper, parece que estoy haciendo un discurso súper cenizo, es la condición de pobre, ¿no? O sea, obviamente en el rural español hay grandes latifundistas y hay señoritos. El señorito Iván de los Santos Inocentes pues llega hasta nuestros días, ¿no? Con otra ropa, con otras maneras de hablar seguramente, pero siguen, sus nietos siguen por ahí pululando, ¿no? Pero por otro lado, aparte de esta dialéctica de centro-periferia y de grandes ciudades y grandes núcleos urbanos y rural, tiene que ver con lo pobre, con lo popular, la dificultad de, de narrar aquello que parece que no merece la pena ser contado, ¿no? La historia que está en los márgenes, la de los peatoncillos que sirven de telón de fondo a los grandes hombres de la historia, ¿no? O sea, parece que la historia
de aquellos que posibilitan las grandes gestas, las gestas de los grandes hombres, pues no merece la pena ser registrada, ¿no? Porque ¿para qué vas a registrar la historia del campesino que está todo el rato arando su... Mira que acabo de mencionar los santos inocentes, ¿no? Y claro, obviamente, y en España yo creo que tenemos grandes autores desde el realismo español, ¿no? Hasta Delibes, que acabamos de mencionarlo, pasando por todos estos nuevos autores, ¿no? Que rescatan el costumbrismo y lo mismo en el cine. Veía este año justo y claro, la narrativa no es solo, y cada vez menos, patrimonio de la literatura. En la película de La ciudad no es para mí, ¿no? Y este costumbrismo español también tiene mucho que ver, ¿no? Con esta dialéctica de ciudades y campos, ¿no? Pero este costumbrismo español de José Luis Cuerda, alineado un poco con realismo mágico, es algo muy propio, ¿no? De los creadores y de los artistas españoles. O sea, que sí que ha habido siempre, obviamente, y gracias a Dios, ese registro de los usos y costumbres del pueblo, que no solo se hace desde la historia, ojo, porque la memoria no solo se construye en los libros de historia, y esto lo puede contar cualquiera mejor que yo, ¿no? Las diferentes escuelas historiográficas que hay respecto a los grandes hombres y a la historia del pueblo, la intrahistoria, etcétera. Hay una canción muy bonita de un grupo de folclore que se llama La Ronda de Voltaña, que dice: ¿quién recuerda el nombre de los campesinos? Porque el del Señor en 1000 libros está, ¿no? Obviamente esto es un debate historiográfico que les corresponde a los que les corresponda, que es a los historiadores, pero esta memoria, no, o sea, la memoria de los pueblos no solo queda registrada en los libros de historia, ¿no? Que también tienen que registrar y que dejar un hueco pues para eso, para los que posibilitan las grandes gestas. Yo recuerdo también, volviendo al instituto, leer, por un lado, estudiamos cultura clásica, ¿no? Las gestas de los grandes emperadores, y a Diocleciano y a Julio César, y luego leíamos unos libritos pequeños que eran vida cotidiana en Grecia y Roma, ¿no? Donde se nos contaba, que a mí era lo que más me gustaba además, pues eso, como los enterramientos, cómo vivían. La memoria también queda registrada, ¿no? En las fuentes directas, ¿no? En los útiles que escribían, y han quedado hasta nuestros días, y que gracias a un gran trabajo de arqueólogos, en sus pinturas, en un montón de soportes, aparte del literario, ¿no? Del histórico, y gracias al cual se puede, pues, conocer la vida de este elenco, que no solo está compuesto por actores principales, ¿no? Em, y esta es otra de las dificultades, ¿no? Pues yo tanto la memoria de los pobres como la memoria del rural. Yo recuerdo que cuando era niña siempre veía en las series que se llevaban en aquel momento, eran Médico de Familia, Los Serrano, y, y obviamente, como antes decía, la memoria no solo queda registrada en la literatura, sino también en la tele. O sea, creo que era Lorenzo Silva quien decía que, o era Lorenzo Silva lo decía en un artículo, pero Daniel Bernabé también lo decía, se descubre más, Daniel Bernabé, autor de La trampa de la diversidad, se descubre más de un pueblo, ¿no? De un momento histórico, mirando en sus basureros que en sus bibliotecas. Y en parte puede que tenga razón, ¿no? Y el sentido de nuestra época también queda patente en La Isla de las Tentaciones o en cualquier programa, o en Sálvame, y del mismo modo que queda patente en la literatura, ¿no? El caso es que yo recuerdo que, relacionado con esta dificultad de la memoria, de trabajar por la memoria en el rural, que cuando yo era niña las series eran esas: Médico de Familia, Los Serrano, Ana y los Siete, y eran siempre series que hablaban de la clase media, y eran siempre series que hablaban pues lo que yo imagino que era la periferia rica de Madrid, ¿no? Las Rozas, Alcobendas. Entonces, yo niña, pues desde los 6 años hasta los 10, que veía aquellas series, y decía: joder, pues, ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué ha hecho mal mi familia para no ser de clase media, lo primero? Y lo segundo, para no ser de clase media, no solo por esas casas maravillosas que tenían, y que tenían hasta una
los de mi familia tenían una señora en casa, la Juani, y van a tener una chica en casa. ¿Qué habrán hecho mal mis padres, no? Por este pensamiento liberal que yo también escribiendo he descubierto mucho, escribiendo, remontándome mucho a mis recuerdos de niña, lo intuitivos que somos los niños, ¿no? ¿Qué habrá hecho mi familia mal para no ser de clase media? Lo primero. Y lo segundo, joder, esta gente vive en el sitio en el que pasan cosas, en Las Rozas, en Pozuelo, en lugares que son mucho mejores que Ontigola, Toledo, ¿no? Que era donde yo crecí. Entonces, por eso yo como que desde niña y por esta intuición, yo creo tan fuerte que tenemos los niños, que tienen los niños del mundo, y gracias a la cual van interiorizando un montón de cosas sin necesidad de explicitárselas, yo tenía una profunda vergüenza tanto de clase, porque no ya por una cuestión material tampoco, ¿no? Sino por lo que hablábamos antes, ¿no? Por que yo era muy consciente de que la clase no era solo material, sino cultural, ¿no? De que mi familia se parecía mucho más a la Juani, que era la asistenta de la familia de médico de familia, que al médico y a su hija Anita y a los que eran, bueno, pues gente de bien, ¿no? Porque la Juani hablaba dando voces, la Juani escuchaba cierto tipo de música, etcétera. O sea, más que por una cuestión material, por una cuestión cultural. Y por otro lado, también crecí con una profunda vergüenza de territorial, ¿no? Ya, yo de niña casi nunca decía que era, yo crecí en Ondígola, el pueblito este está al lado de Aranjuez y es, no sé si tenéis en mente la Comunidad de Madrid, pero tiene un piquito abajo, ¿no? Pues ese piquito es Aranjuez que ya está metido en La Mancha. Entonces, yo vivía en Toledo, pero iba al colegio en un pueblo de Madrid, entonces para mí un pueblo de Madrid era obviamente muchísimo mejor, que os voy a contar también, a los que no sé si hay alguno en Madrid, pero muchos de vosotros trabajaréis en lo rural, ¿no? Joder, ahora yo creo que se trabaja mucho más, o que después de un montón de años e incluso décadas de vergüenza de pertenecer a ese rural y de ser acusados de paletos y los pueblos de lugares de barbarie, se está dando un poco la vuelta a la tortilla. Que ojo, que el fenómeno contrario, estigmatizar las ciudades y decir que son lugares en los que no se puede vivir, etcétera, tampoco es muy realista, ¿no? O sea, yo creo que de nuevo tendemos a ver la realidad de una manera maniquea y a pensar que lo que anteayer era una Arcadia feliz, que era la ciudad y el único sitio que merecía la pena, hoy es un lugar del que hay que huir. O sea, ni la una cosa ni la otra serán verdad, ¿no? Pero el caso es que yo tenía una profunda vergüenza de ser de pueblo y yo siempre decía además que había nacido en Madrid, lo cual era mentira. Mi familia es de La Mancha y nací allí en La Mancha, pero para mí era algo terrible. Y en este sentido, y ahora paso ya a hablar de mi libro, em, pasaron muchos años hasta que yo me reconcilié con mi propia memoria, ¿no? Con la memoria tanto de mi familia como de mi pueblo en un sentido más extenso, ¿no? Con una memoria geográfica que tenía que ver con el ámbito geográfico en el que yo había nacido, geográfico y demográfico, ¿no? Porque también era un pueblo pequeño y un pueblo de La Mancha. Yo quería ser de Madrid y de un pueblo obviamente grande, porque si no, pues los pueblos nunca salían representados en las ficciones, ¿no? Los referentes que uno tenía, los libros que yo leía, o de niña con Carmen, la bibliotecaria de la que os hablaba antes, nunca hablaban de eso, ¿no? Entonces, esa vergüenza era, por un lado, pues eso, de clase, y por otro lado, relacionada con el... Y me impedía, ¿no? Me impedía reconciliarme con eso que hablábamos durante toda esta charla, con los que me habían precedido. Y la reconciliación llega, que es, bueno, la muerte a veces yo creo que siempre nos, nos acerca de algún modo a algunas verdades, ¿no? O a la trascendencia o a verdades trascendentes, ¿no? Y en mi caso me llevó a esa reconciliación con mi propia memoria. Fue también cuando empecé a escribir el libro, murió un tío mío, el mayor de los hermanos de mi padre, y tuvo una muerte además, pues que estaba lavando el baño de su patio en La Mancha, pues los patios son tan grandes que muchas veces se llama corral. El patio, muchas veces hay un pequeño aseo, pues mezcló lejía con agua fuerte y se intoxicó. O sea, fue una muerte inesperada, muy trágica, y era eso, el hermano mayor de mi padre. Y era un hombre que siempre andaba profundamente manchego, campesino. Fue al colegio, yo creo, hasta los 10 años, pero sin embargo, era una de las personas con más amor por la lectura y por la historia que yo conocía, y sobre todo un amor muy especial, ¿no? Porque no es el amor que emana del academicismo
ni de haber sido criado en un entorno en el que casi prácticamente te han obligado a hacerlo, sino en el que tú te has tenido que buscar las castañas para poder hacerlo. Y también de ahí la importancia de las bibliotecas, ¿no? En esto rural español. Pero, pero él era el que nos hablaba pues desde Isabel II y su reinado hasta nuestros antepasados comunistas, como ya he dicho, y su lucha o su historia, y pasando por los chascarrillos de mi pueblo y por todas las historias populares y los relatos orales, ¿no?, que había en mi pueblo. Entonces, al morir él, me doy cuenta de que era profundamente ateo, por supuesto, y me doy cuenta de que, o sea, no hay, si no existe cielo al que ir, ¿no? Como pensaba él, no hay otra manera de que mi tío siga vivo, ¿no? Que su memoria, que seguir contando las historias que él nos contaba. Y os voy a leer un fragmentito que condensa un poco pues esta revelación que yo tengo o esta reconciliación que yo tengo con mi propia memoria familiar. Y dice así, probablemente sin saberlo y seguramente sin pretenderlo, Hilario nos enseñó, con su mujer, José, siempre asintiendo a su lado, muchas cosas. Nos enseñó chascarrillos, dichos y coplas. Nos enseñó que las manos con callos de lazahón, las manos curtidas de sol, tierra y viento, también saben, también tienen que acariciar la historia, la poesía, los libros. Pero quizá lo más importante que nos enseñó fue que si no existiera Dios al que rogar ni cielo al que ir, como él pensaba, la única manera que tenemos de seguir vivos es la memoria. Seguimos vivos en las historias que nos contamos y ahora es nuestro deber, nuestra responsabilidad, seguir contando las suyas. Seguir riéndonos de que su nombre en inglés fuera Hillary. Recitar el niño yuntero de cuando en cuando y casi sentir aún su mano en el hombro. Este es un como era ateo, pues no le pudimos dar misa. Entonces es un fragmento del texto que escribí cuando él murió y que leyó mi hermano, que lo reproduzco aquí. Y luego os voy a leer otro trocito que también habla de él y que habla de la mañana en la que lo enterramos y yo llegué a casa de mis abuelos y pensaba que mientras le abría la puerta para que metiera la C15 al corral a mi tío Pablo, pensé en Hilario como en Giner de los Ríos, porque si hubiera podido estudiar habría sido maestro, y pensé en él tal y como lo describió Machado. Murió, solo sabemos que se nos fue por una senda clara, diciéndonos, hacedme un duelo de labores y esperanzas. Sed buenos y no más, sed lo que he sido entre vosotros, alma, vivid, la vida sigue, los muertos mueren y las sombras pasan, lleva quien deja y vive el que ha vivido. Y pensé también en que esa caja debía llevar ese último verso, además de su nota, lleva quien deja y vive el que ha vivido, porque Hilario vivió, pero cómo vivió hablándonos de lo importante, contándonos quiénes éramos y de dónde veníamos, sobre todo dejó. Esta es básicamente la enseñanza que yo aprendo a causa de la muerte de mi tío, ¿no? Que vivir narrándose, que vivir contándose, sobre todo si uno pertenece a la clase obrera, sobre todo si uno es campesino, sobre todo si uno pertenece a la casta de los olvidados, ¿no? De los que no salen en los libros de historia, de los que muchas veces no han aprendido a leer ni a escribir, como estas generaciones precedentes a la mía y a la nuestra, ¿no? A la de muchos de nosotros en el rural español y en la clase obrera española. La única manera que tienen de seguir vivos es contando oralmente, básicamente, porque muchos de ellos ya digo que no han tenido ni siquiera acceso a poder producir cultura, ¿no? ¿Cuántas generaciones nacidas en los 30 o 40 españolas y años 20 son prácticamente analfabetas, ¿no? En las clases populares y en el rural español, que tiene mucho que ver con las clases populares. Y esta es la enseñanza que aprendo cuando muere él, ¿no? La importancia de decir, no, pues ahora somos los nietos de aquellos que nunca han tenido su propia historia y que nunca han podido narrarla más que en la oralidad, ¿no? Y que también tiene mucho que ver la oralidad y en los grupos de folclore, ¿no? El rescatar los viejos romances. Pero esto es otra cuestión, ¿no? Con la memoria del rural y otra cosa que se está perdiendo, ¿no? El otro día pensaba, voy a tener un bebé ahora, y pensaba, "Joder, es que no me sé nanas para cantarle, no me sé
ni romances de los que les cantaban antes las abuelas para cantarle. Y esto también tiene que ver con, con esta vergüenza, ¿no? Con todo lo asociado a lo popular, ¿no? En un momento estaba totalmente denostado, ¿no? Y- y casi que no merecía la pena contarlo porque era así un vestigio de un pasado que casi queríamos olvidar para civilizarnos y para ser modernos, ¿no? Y da mucha pena porque así ocurre que generaciones como la mía pues no saben, no se saben ni una nana, ¿no? A pesar de tener abuelos maravillosos. Mientras escribía el libro, que es ahora está muy de moda, ¿no? El género de la autoficción, pero yo ni siquiera me he esforzado en inventarme nada, ¿no? Todo lo que hay es cierto. Tenía varias dudas relacionadas también con la memoria. Por un lado, joder, ¿a quién le iba a interesar mi memoria familiar, no? O sea, ¿por qué iba a leer a alguien las historias de mi tío Hilario o de mi abuelo o de mis otros abuelos que eran feriantes, ¿no? Bueno, esos quizás tenían un poquito más de pase porque es una profesión pintoresca y que llama mucho la atención ese vivir nómada, ¿no? Que tenían ellos. Pero yo pensaba, joder, ¿a quién le va a interesar la memoria de mi familia, ¿no? Y joe, poco a poco, y mientras iba escribiendo, y gracias a la editora Eva Serrano de Circulatiza, iba descubriendo que mi tío Hilario eran muchos tíos Hilario y que mi abuelo eran muchos abuelos, mi abuelo Vicente eran muchos abuelos Vicentes iguales, y de hecho, yo creo que gran parte del éxito del libro está aquí, ¿no? Está en que un montón de gente que me escribe a Instagram lo que me dice es, joder, pues tu abuela Maricruz me recuerda muchísimo a mi abuela Herminia, ¿no? O estas situaciones que la he vivido yo tal cual en mi pueblo, o este espacio que describes, o esta sensación, ¿no? Y pensaba al ver como eso, como al contrario de lo que yo pensaba, pues así que ha habido al final bastante gente a la que le ha interesado la memoria de mi familia, en que mi familia no es solo mi familia, es muchas familias españolas, ¿no? Y en que la memoria individual de los que pertenecemos a la clase obrera y los que hemos crecido en el rural, muchas veces es memoria colectiva, ¿no? La memoria individual la pueden tener los señoritos, la pueden tener, pues eso, el hijo del señorito Iván, los que tienen apellidos de 3 pisos, del señorito Iván de Delibes, los que tienen apellidos de 3 pisos, los que tienen familias nobles y con escudos heráldicos puestos en sus casas, pueden tener una historia individual, ¿no? Que contarle a sus hijos y nietos, pero la historia de las clases populares casi siempre es memoria, porque es memoria colectiva. Y narrar la de uno es casi narrar la de todos, ¿no? Otro de los de las crisis que yo tuve. También me di cuenta de que partía mucho del ego, ¿no? Y el ego también, un ego también muy moderno y muy contemporáneo, es decir, ¿a quién le va a interesar mi historia familiar, ¿no? Las historias cotidianas y costumbristas de mi familia, si nadie los conoce, era asumir que eran muy especiales. Y al contrario, o sea, precisamente lo que tienen de especiales es que son universales y que mucha gente las ha vivido y que mucha gente las ha experimentado y que yo obviamente no estaba contando nada nuevo, sino algo que un montón de gente habíamos vivido. Y precisamente en eso residía su valor, ¿no? En que no tenía ni tiene nada de especial aquello que cuento, sino que habla de, mm, de experiencias, de sentimientos y de vivencias que son universales, ¿no? Y otro de los problemas que tuve también relacionados con la memoria en al escribir el libro, era la sensación, fijaos también, de estársela robando al resto, o sea, de estarle robando a mis propios primos, yo tengo 18 primos, el recuerdo que tenían de mi abuela, al yo dejarlo por escrito. Fijaos también cómo entronca un poco todo, ¿no? El hecho de registrar la memoria y cómo cuando la registras se convierte en otra cosa, que hablábamos antes a colación del artículo de la ponencia de Federico García Lorca, ¿no? Y ese como cuando la memoria se plasma ya es como que es lo que va a ser, ¿no? Era en cierto modo robarles sus recuerdos a mis primos porque yo los iba a escribir. Y otra de las cuestiones también que están muy patentes y que han salido a colación en esta charla y que tienen que ver con el rural, con la memoria, con la clase, con el linaje, es, fijaos, parece que si uno habla de linaje, habla de nobles prácticamente, de la nobleza. Y hablar de linaje en mi caso, ¿no? Que soy nieta de feriantes y campesinos, pues es casi ridículo, ¿no?
Pero una de las cosas de las que me di cuenta también escribiendo el libro es que, claro que tenemos derecho al linaje, a reivindicarlo y a hablar de él, ¿no? Ahora, para terminar, os leeré una frase muy bonita del Quijote, que por supuesto, como manchega, os lo tenía que sacar a colación, pero una de las cuestiones que me voy por los cerros de Úbeda, sobre las que también pensaba, era en tener hijos, ¿no? O sea, cuando lo escribí, ahora voy a tener un hijo, pero no sabía que iba todavía no conocía de su existencia, ¿no? Pero retrato y plasmo una discusión que tuve con un amigo mío, Gonzalo, en la que él hablaba de que los hijos, yo hablaba de que los hijos eran un fin en sí mismos, ¿no? A los hijos se les trae al mundo para quererlos. Eso defendía yo, ¿no? Y él me defendía que no, que a los hijos se les trae al mundo porque son herederos de una historia, de una memoria, de un linaje, tanto familiar como en su em, ámbito más extenso, ¿no? Que tiene que ver con una comunidad, con lo nacional, con una historia, con una cultura, etcétera. Y él me decía eso, que a los hijos se les trae al mundo hacerles, eh, para entregarle, ¿no? Todo esto y para hacerles continuadores, que es precisamente lo que le falta al rural, ¿no? Por eso de ahí el reto y de ahí la importancia también de la cuestión demográfica. La importancia de la cuestión demográfica, obviamente, es que haya manos para trabajar la tierra y es que haya em, gente iba a decir, para trabajar las fábricas, pero el tejido industrial español fue desmantelado hace tiempo. Pero la cuestión demográfica no es solamente una cuestión numérica que tenga que ver de nuevo, con lo material únicamente, sino con muchas otras cosas más. Se necesitan niños para que repliquen las costumbres y las tradiciones de sus abuelos, para que sepan que tuvieron los abuelos, ¿no? Y al final, mira, hablando de esta discusión que tenía con mi amigo, le acabé dando la razón, ¿no? Y le acabé diciendo, pues sí, a los hijos se les trae al mundo para quererlos, pero es algo que ocurre y, y, pero básicamente se les ha de traer al mundo para ser tanto testigos como continuadores de un montón de cosas que consideramos que merece la pena que sigan vivas, ¿no? Ya sea unos valores éticos, religiosos, ideológicos, pero sobre todo de una tradición, de una historia, de una memoria y de aquellos que nos precedieron, ¿no? O sea, yo hablo de que yo tengo un hijo y me hace mucha ilusión, pero casi me hace más ilusión por hacer a mi padre abuelo, ¿no? Por devolverles lo que me han dado, que es la vida y el amor. Yo voy a leer otro fragmentito y ya terminamos. A raíz de esta discusión con mi amigo, en la que le acabo dando la razón, escribo una carta a mi hijo, que en ese momento no sabía que iba a tener, que empieza así, dice: tendré que llevarte al Cerro de la Virgen y tendré que decirte que eso es la Mancha y que te asomes por el costal que te asomes, verás 100 kilómetros a la redonda como si los hubieran medido. Bajaremos a donde los exvotos y te explicaré lo que es un exvoto y te quedarás un rato en silencio pensando que hay que ver la gente antigua qué cosas tenía, qué cosas tiene, porque sigue existiendo la gente antigua y menos mal. Después tendré que contarte que es de esa tierra naranja de donde venimos y tendré que explicarte lo que es un pueblo y te diré como si aquello fuera una teoría irrefutable, que el nuestro está atravesado por tres realidades: la ausencia total del relieve, el Quijote y el viento. Y a lo largo de este capítulo, que es una carta, pues a eso, al bebé que en ese momento no sabía que iba a tener, pues le explico muchas cosas sobre su pueblo. Entendió tanto como familia y linaje, como una realidad regional, como una realidad nacional, hablando de un pasaje maravilloso de Luis Carandel, que habla de cómo en España la calle no es un, un un medio, sino un fin en sí mismo, ¿no? De cómo aquí decimos, me voy a la calle y nadie piensa, pues se va a la calle para ir a tal sitio, sino que entiende perfectamente lo que, no, lo que decimos, ¿no? Entonces creo que otro factor muy importante a tener en cuenta en relación a la memoria del rural es precisamente la demografía, ¿no? Que no solo en su dimensión numérica, sino en una dimensión más espiritual, que tiene que ver con lo espiritual, con lo tradicional, con el linaje del que hablaban los paneros y que tanta pena tenían porque se acabara, etcétera. Y así, a modo de resumen, para recapitular un poquito y ir cerrando, que ya me estoy extendiendo mucho, eso, las dificultades, ¿no? Pero también la necesidad de la importancia de preservar
la memoria de los pueblos, no solo obviamente los hechos históricos, que eso ya está ahí y está preservado. Mira, voy a leer también este año en mi pueblo, están muy contentos porque se ha publicado, mi pueblo es Campo de Criptana, en realidad, el pueblo en el que yo nací, ¿no? Y se ha publicado mi libro, que habla de allí, pero se ha publicado un libro que es precioso y que yo considero de un gran valor y que tiene mucho que ver con, este, con esta cuestión que hoy nos ocupa. Lo edita, si lo queréis buscar, se llama Los años de la abundancia, y lo edita una asociación local que se llama Encinares Vivos. Y es la memoria de un señor de mi pueblo, José María Carrillejo, que tiene 83 años, y él simplemente se ha dedicado a, mm, a contar y a narrar los usos y costumbres del pueblo relacionados con las estaciones, con los oficios, etcétera. Y os voy a leer un fragmento muy corto que habla de las relaciones personales y cómo eran en la posguerra, que es el capítulo del que lo cogí. Dice: cuando se estaba empezando una relación, las chicas, para verse con su pretendiente, aprovechaban los recados que tenían que cumplir para hacerlos ya anochecido. Así quedaban con él y discurrían por las calles y las esquinas de un pueblo en penumbra, testigo silencioso de los amores ocultos en un tiempo muy poco propicio para manifestar externamente la alegría de los enamorados. Las madres, cuando observaban que todos los días tenían que hacer recados anocheciendo, empezaban a sospechar. Incluso llegaba a sus oídos los dichos de alguna vecina que le decía: tu hija está todas las noches en mi esquina y se cree la gente que es mi hija. Después, la madre se lo decía al padre y opinaban si estaban de acuerdo con la relación, porque para ellos tenía una gran importancia la clase social a la que se pertenecía y si era un buen trabajador y una buena persona. Es así todo el libro y es una maravilla, ¿no? Y habla de, aparte con el lenguaje local, que también es, hoy no nos cabe todo, ¿no? En esta ponencia, pero em, es necesario también, yo creo, ¿no? Registrar el lenguaje, y también hay proyectos preciosos relacionados con registrar todo el lenguaje relacionado con la tradición y muchas veces con los oficios que ya se han perdido o se están perdiendo, para preservar la memoria de un lugar, ¿no? No solo tienen que ver, pues, eso, los espacios, ¿no? Y preservar las casas que se están cayendo porque están en ruinas, sino también el habla propio de allí, ¿no? Y me parece un libro precioso y me parece un libro necesario, ¿no? Porque si no se queda por escrito, y en cuanto se muera esta generación, ¿no? Que tuvo estos recuerdos, pues ya no recordaremos nunca cómo eran las relaciones de los mozos y las mozas en este pueblo concreto, pero supongo que en tantos como él, ¿no? Y para cerrar, me gustaría cerrar con una reflexión de este señor José María Carrillo. Era como mi tío Hilario, ¿no? Más mayor que él, porque tiene 83 años, pero era un hombre también campesino, también de ideología comunista, ¿no? Y que también seguramente, no lo sé porque no lo cuenta, no habla de su propia vida, sino de los usos y costumbres de su pueblo, seguramente aprendiese a leer pues hasta los 8 años, y después de hecho esto sí lo cuenta, le tocó ponerse a trabajar en una quintería. Y le decía a los editores de la Asociación de Encinares Vivos que muchas gracias, me lo contaban por teléfono, que muchas gracias por haberle dado a él la oportunidad de escribir y de contar todo eso cuando nunca nadie se había, ni siquiera él mismo, ¿no? Se había parado a pensar que eso pudiese ser interesante. Y en este sentido también mi abuelo, yo creo que está un poco, cuando escribía el libro, se lo mandé, le gustó mucho, claro, pero cuando empezó a tener éxito, yo creo que se descolocó un poco, ¿no? Y él decía, pero ¿por qué tiene éxito mi vida, ¿no? O mis cosas, o las reflexiones que yo hago, o las vivencias que yo he tenido con mis nietos? Y sí, hay un poco descolocado, ¿no? Porque generaciones y generaciones yo creo que han crecido y se han hecho adultas y se han hecho ancianas pensando que sus historias propias no merecían ser contadas, salvo en alrededor de una mesa camilla, ¿no? O que no merecían ser contadas salvo en un entorno familiar y en un lenguaje oral y en un soporte oral, ¿no? Y de ahí su sorpresa también. Y bueno, eso, yo creo que esa es la importancia, es tanto redimir a toda esta gente, ¿no? Que ha sentido que su historia no merece la pena ser contada, porque sí que lo merece, obviamente. Y antes hemos hablado de
de todas las dificultades que esto entraña, pero precisamente en esas dificultades yo creo que está la necesidad, ¿no? La necesidad de reactivar el rural, no solo con obra pública y con inversión que tenga que ver con infraestructuras, que por supuesto que también, y fomentar la demografía no solo por una cuestión numérica, ¿no? Sino también por ser los niños los legatarios de todo un acervo cultural, una tradición y una memoria, ¿no? Y en particular para las clases populares voy a acabar leyéndoos una frase del Quijote, ¿no? Que tiene mucho que ver con este sentido de linaje y de por qué los pobres también lo tenemos. Y el Quijote también es muy en ese sentido, también tiene sentido hablar hoy de él por esa doble historia, tanto de Quijote como Sancho, ¿no? De la reivindicación de lo plebeyo y de la figura de Sancho como personaje del pueblo, que muchas veces es más sabio que el hidalgo, ¿no? Y dice, haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir que vienes de labradores, y préciate más de ser humilde y virtuoso que pecador soberbio. O sea que con este haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir que vienes de labradores, me gustaría cerrar esta charla. Espero que os haya gustado y que os haya servido, y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Creo que podéis hacer las preguntas que consideréis pertinentes, y luego me las pasarán a mí. Una pena no poder estar hoy con vosotros en directo, la verdad. Me habría encantado. Y sobre todo, como bibliotecarios, mucho ánimo, porque es eso, lo he repetido varias veces. Yo creo que vuestra tarea no es fácil en un mundo cada vez más líquido y más cambiante, ¿no? Y yo creo que incluso por el propio soporte, ¿no? Y obviamente en las bibliotecas hay un montón de documentos ya digitalizados, y yo creo que habéis hecho bien, ¿no? En adaptaros a estos nuevos tiempos y en hacer préstamos también online, pero incluso el hecho de ser una realidad física, ¿no? Hasta juega en vuestra contra, ¿no? En este mundo en el que tendemos cada vez más a ser ceros y unos, y en el que todo digital online tiene mucho más prestigio que lo demás, ¿no? Entonces el reto no es fácil, tanto por eso como por la huida hacia adelante del hombre moderno, en la cual mirar atrás no tiene sentido, parece que nos vamos a convertir en estatua de sal si en algún momento aprendemos algo de los que nos precedieron. Entonces vuestra tarea no es fácil, pero desde luego es, yo creo que vital para la preservación de la memoria en el rural español, y para servir de guía a todos esos pocos niños, ¿no? Y para informarles de la labor tan importante que tienen, ¿no? No solo de reconstruir las casas de sus abuelos y de defender, como decía Gabriel Aresti en ese poema, ¿no? La casa de su padre contra todo lo que venga, la casa de su padre, de su abuelo o de su tatarabuelo, sino de seguir construyendo memoria, ¿no? O sea, de no solo el reto es recordar y hacer memoria, sino seguirla fabricando y que siga teniendo sentido. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias también a la Junta y a la Fundación por invitarme, a la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, y ha sido un placer. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Aquí estamos de nuevo después de la intensísima, interesantísima charla de Ararí Simón, una chica, una mujer de 29 años que reivindica la memoria y reivindica también lo rural o el rural. Hay una pregunta en el chat, eh, hay una pregunta en el chat que de la Biblioteca Municipal de Tudela de Duero, que dice que les gustaría preguntar qué connotaciones añade cuando hablas de el rural o el lugar de lo rural. Bueno, se la haremos llegar a Nairis, y si podemos contestar a lo largo de la mañana en este chat, lo haremos, y si no, pues lo haremos mañana. Encontraremos alguna manera de responder a esta pregunta. Ella va a contestar seguro, lo que pasa es que en este momento pues me imagino que será difícil, puesto que no podía dar la charla durante toda la mañana. Muchas gracias a todos los que estáis interactuando en
en el chat a Berta, que saluda desde la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León. Muchas gracias a Alicia Rey, a Reyes Andrés, desde el CEIP Nuestra Señora del Villar, a José Lorenzo y a Biblioteca Municipal de Astorga, que nos dicen que la película a la que hacía referencia Ana Iris era El Desencanto, a la Biblioteca Municipal de Sineu y a José Luis Sánchez, que dice que la reivindicación de la ruralidad, de la memoria colectiva, de la intrahistoria es una tarea que se puede emprender desde las bibliotecas, no solo en las colecciones locales, sino dando voz a aquellos que nunca la tuvieron, organizando actos en los que la gente sea protagonista. Y le da las gracias a Ana Iris por compartir su visión del mundo y de la memoria, que coincide en tantas cosas con la suya. Bibliobuses de Palencia dice que conferencia que da para mucha reflexión. Gracias, Iris. Y a la Biblioteca Municipal de Tudela de Duero, que también sigue dando las gracias. Yo creo que, fíjate, es curioso, porque yo tenía el libro de Ana Iris y además tenía seleccionado el párrafo que ha leído ella, que a mí me gustaría terminar con él, es: porque Hilario vivió, pero como vivió hablándonos de lo importante, contándonos quiénes éramos y de dónde veníamos, sobre todo dejó.